Muy buenas tardes. Esto que tenemos aquí enfrente es el canal de Faustiniano. Aquí en esta lista de reproducción, aquí en lista de reproducción pueden ver algunos videos de cálculo vectorial. De manera particular, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. La tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo vectorial elemental conmigo en la Pucamaima, pero también lo pueden observar los que están cursando cálculo elemental en la UAS, y además explicamos de manera detallada para que estos recursos les sean útiles a cualquier persona. Bien, ya le habíamos hecho una tutoría anteriormente aquí. Este es el canal de Faustiniano en honor a la maestra Faustina Posada. Eh, si ustedes van aquí a Google y escriben Juan Toribio Milanés, pues pueden encontrar mi perfil en esta página de investigación. Y ahí, aunque tenemos varios materiales de recursos que pueden estar asociados a los temas que a ustedes les interesa, eh, vamos a ir directamente a la página web. La página web la tenemos abierta aquí, pero simplemente le estamos diciendo una forma de llegar por esta forma, o pueden escribir directamente la dirección. Entonces, llegando a nuestra página web, que en este caso la voy a cerrar porque ya estaba aquí abierta, pueden ir a Home si quieren ver de manera general, pero pueden ir aquí a esta página que se llama Cursos y Charlas. Y en Cursos y Charlas, que es la página donde estamos, hay algunos videos sobre algunos cursos, pero de manera muy particular están algunas pizarras. Esta que está aquí, si usted le da doble clic, ahí automáticamente le aparece esta página. Vamos a darle doble clic y entonces al darle doble clic le aparece pizarra y parciales del ciclo pasado. Como ya le decía, está aquí abierta y usted puede bajar, abrir, perdón, puede bajar, puede ir a abrir esa pizarra. Déjame ver si está. Y puede verla. Ya nosotros hemos descargado esta pizarra porque la tutoría de hoy trata de resolver algunos ejercicios de algunos contenidos relacionados con el segundo parcial. Entonces, para ello ya hemos descargado esa pizarra que están ahí. Simplemente ya estamos ubicados directamente en el contenido del segundo parcial, específicamente la última página. Aquí está otro parcial, pero nosotros nos vamos a centrar en el segundo. Vamos a resolver algunos ejercicios, repito, relacionados con ese segundo parcial. Y el primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 24 para repasar un poco el teorema de Green. Como siempre, nosotros recomendamos que ustedes adquieran libros y pueden relacionarse o comprar en Amazon o en cualquier librería el libro de Larson, que en esta unidad, el de cálculo en varias variables, que en esta unidad trata el teorema de Green, entre otros ejercicios que vamos a resolver ahí. En este caso, este es el teorema de Green que está planteado aquí. Pero previamente a nosotros utilizarlo, vamos a ilustrar
esa construcción de esa expresión, tal cual lo hicimos en clase, pero para algunas personas que no hayan ido a clase en ese momento, pues bien. Así eso nos ayuda a saber qué necesitamos para poder resolver un ejercicio con el teorema de Green. Lo primero es que si nosotros tenemos eh, en coordenada cartesiana o puede ser en cualquier otro sistema de coordenadas, pero vamos a dibujar aquí esta, X, Y, Z, y tenemos una región cerrada y simple en el piso, una curva cerrada y simple en el piso, de manera que esa curva se recorre como que si usted la estuviera caminando, si usted estuviera caminando esa curva, usted, el hombro izquierdo le queda hacia adentro. Esa curva encierra alguna región, que en este caso nosotros la vamos a pintar eh, de verde. Esta región es la región encerrada por la curva vectorial. La curva roja es una curva vectorial, una función vectorial que encierra esa región en verde. ¿Eh? Encierra esa región en verde. Y entonces tenemos que a la región le vamos a llamar D. Entonces esta es la frontera de D. Aquí tenemos un vector unitario, que ese vector unitario es un vector normal a la superficie. En este caso, como si fuera en el piso, ese vector sería, por ejemplo, K. K es un vector normal a la superficie. Aclarando algunos conceptos. Jóvenes, si en este momento usted está observando y todavía no tiene dónde escribir, les recomendamos que pause el video y busque dónde escribir. ¿Por qué? Porque la matemática se estudia tomando nota. Entonces, obviamente en alguna parte, ya sea su iPod o cualquier cosa, iPad o cualquier elemento, usted debe estar tomando nota y resolviendo. Entonces, si usted tiene una superficie, cualquiera que sea, y entonces de esa superficie toma un diferencial de superficie, un pequeño pedacito de superficie, ese sería un diferencial de superficie escalar. Y si tiene un vector normal a esa superficie, un vector normal y unitario a esa superficie, entonces tiene el diferencial vectorial de superficie, que es igual a n, el vector n por el diferencial escalar de superficie. Así, esto es un diferencial de superficie de manera vectorial. ¿Qué nosotros necesitamos? Y lo vamos a plantear un poco más general, tal cual lo hicimos en clase, sea un campo vectorial F, que para el caso en cuestión vamos a usar la misma letra de ese libro, donde él tiene tres funciones, una función M, N y P. Esas funciones M, N y P son funciones que dependen de tres variables, X, Y y Z. O sea que M es una función que depende de X, de Y y de Z. N por igual depende de X, Y y Z y también depende P. No lo voy a escribir porque ya lo estoy diciendo. Bien, ¿en qué consiste, visto desde este punto de vista que queremos, vamos a hacer una representación un poquito más general? La idea es presentar el teorema de Green en el plano, pero lo vamos a bajar al piso ahorita. Entonces, lo que dice el teorema de Green es que la integral sobre esa trayectoria, esa curva cerrada y simple, simple que no se cruza, esta flechita indica que se está recorriendo así.
del producto punto del campo por un diferencial de línea. Esa línea es un vector R, esa curva, con una parametrización que recorre la línea roja. X, Y y Z. Ahorita lo vamos a bajar al piso, o sea que vamos a asumir algunas cosas. Es igual a la otra parte. La integral doble sobre la región de el rotacional del campo por el diferencial de superficie. Eso lo vamos a simplificar. Obviamente, cuando la superficie está en el piso, ese será el teorema de Green. Si la superficie sigue, o sea, está sobre el piso, entonces en esta versión del libro ese será el teorema de Stokes. Es decir, si la superficie está en el piso y las funciones m y n solamente dependen de x y de y p vale 0, z vale 0, entonces será el teorema de Green, que eso es lo que vamos a escribir. Pero previamente vamos a ver qué cosas son estas dos integrales. Bueno, pues básicamente antes de seguir, aquí tenemos una igualdad entre una integral sobre una curva o sobre una línea, informalmente llamada integral de línea, y una integral doble sobre una región, obviamente. Entonces, recordamos algunas cosas de esta integral. Recuérdense que esto es una tutoría de repaso, pero que también estamos explicando muy detalladamente para cualquier persona que le sea de interés. Vamos a pasar a la próxima página, pero usted mantiene presente estos o le puede dar hacia atrás en el video para nosotros. Vamos a pasar ahora a describir estos elementos, los que están del lado derecho y también los que están del lado izquierdo. Bien, entonces, jóvenes, seguimos. ¿Qué cosa es esa integral de línea y qué se necesita para resolverla? Cuando decimos integral de línea, en realidad es integral sobre una línea o sobre una curva. La integral de ese lado era igual a la integral sobre la frontera del producto escalar del campo por el diferencial de línea. Bueno, pues, ¿qué forma adquiere eso? Esa integral sería integral, en este caso esa curva es cerrada y simple, orientada así. Esa integral sería igual a escribir el campo, que es M, N y P, producto escalar, diferencial de el vector de posición. Puede ser que el vector de posición parametrizado era un X, Y, Z. Entonces, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Si hacemos ese producto escalar, esta integral se va a ver así. Algunas veces a la frontera uno le llama una curva, pero lo voy a seguir escribiendo así. Esa es la frontera de la región D. Entonces sería M por el diferencial de X más N por el diferencial de Y, haciendo este producto escalar, más P por el diferencial de Z. Muchas veces las personas no se dan cuenta cuando tienen una integral de este tipo que ahí implícitamente está el campo ya F, ese campo que está ahí, que ya en clase nosotros hablamos que ese campo vectorial, si fuera conservativo, tiene algunas propiedades, que la vamos a repetir aquí también. Pero antes de seguir, lo que vamos a observar es eso de este campo que está internamente aquí. Entonces, ese campo, si yo veo algunas integrales, por ejemplo, fíjese que este lado que está ahí de esa forma es igual a la expresión que acabamos de escribir, solamente que aquí no tiene a Z porque
P es 0 y hemos dicho que M y N son funciones que dependen de X y de Y. O sea que este lado, por ejemplo, del, del teorema de Green, pues ya está escrito de esta manera. De esta manera. Mírenlo aquí. El libro no le pone el circulito del cerrado, quizá para ahorrar tinta o algo. A la región aquí se le llamó R, no D. Tiene que ser una región simple de este tipo, como ya hemos dicho, cerrada y además que sea simplemente conexa en esta construcción. Es decir, que no tenga hueco y simple que no se cruza. Entonces, aquí un poquito de historia. Otra cosa que queríamos decir es que muchas veces las personas cuando tienen una integral de línea no se están dando cuenta que ahí internamente tienen un campo asociado. Por ejemplo, yo me voy a ir un poquito rápido aquí a algunos ejercicios. Fíjese, estos ejercicios, cualquiera de ellos, ya internamente tiene un campo asociado. El encabezado dice utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea. Recuérdense que es una integral sobre una curva. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué quiere decir este ejercicio? Que bueno, que use el teorema de Green para evaluar. Si usted tomara de aquí uno de ellos, cualquiera, vamos a tomar por ejemplo el 15. Ahí internamente hay un campo. Y aquí voy a recordar algunas propiedades de las integrales de línea que ya uno sabe que deben pasar. Le pido un poco de paciencia a las personas que se van desesperando, que quieren que uno resuelva de una vez. Fíjese, esto tiene la forma así. La integral sobre la curva es lo mismo que la frontera, es orientada en ese sentido de m por el diferencial de x más n por el diferencial de y. ¿Qué quiere decir? Que esta parte es la función m, o sea, m que depende de x y de y en este caso porque solamente estamos en el piso, entonces es e elevado a la x por el coseno de 2 veces y. Y n es esta otra parte. O sea que n, que depende de x y de y, es igual a 2 veces negativo 2 e a la x por el seno de 2 veces y. Es decir, internamente ahí el campo que ya está siendo simplificado y multiplicado, recuérdense que este campo trabajando en el piso, si queremos podemos ponerlo de esta forma como que z es 0, ¿verdad? Y que simplemente de la forma m, n, 0, o sea que p vale 0. Entonces ese campo ya sabemos cuál es. Este que tiene estas componentes y que en P vale 0. Aquí estamos diciendo que Z es igual a 0 y que P vale 0 porque dijimos que para el teorema de Green en este curso elemental lo estaríamos trabajando en el piso. ¿Quién es la región? La región D o R, la que bordea esta curva es una circunferencia. Y entonces si nosotros tomamos esta circunferencia que es centrada en el origen y de radio A, esta es la región, el interior de esa circunferencia. Entonces una circunferencia unitaria de radio, perdón, una circunferencia de radio A.
Entonces, y le tendríamos que parametrizar la frontera de esa circunferencia, que podemos decir que la curva es igual aquí a X igual al radio, que es A por el coseno de un parámetro T, y que Y es igual a A por el seno de un parámetro T, con T variando, por ejemplo, desde 0 hasta 2pi. Esa es la parametrización de esa curva. Eh, Obviamente, en este caso, me dice que para resolver el ejercicio no evalúe la integral directamente, sino que use el teorema de Green. Eso quiere decir que use el lado derecho de la expresión del teorema de Green, que no hemos simplificado aún, para evaluar esa integral. Bueno, ahorita vamos a volver sobre ella para evaluarla no con la integral sobre la línea, sobre la curva, sino para evaluarla con el lado derecho. Pero ahora tenemos pendiente decir algunas propiedades de esa integral y dónde se le ve caminando y para qué sirve esa integral, como ya hemos dicho. Entonces, recuérdese el concepto de campo conservativo. Recuérdese el concepto de campo conservativo. Si yo tengo un campo vectorial, ¿verdad? Nosotros dijimos que hay 5 consecuencias de que el campo vectorial sea conservativo. Un campo vectorial, en este caso, que depende de X, de Y y de Z. Entonces, si ese campo es conservativo, dijimos que pasaban varias cosas. Primero, el rotacional de ese campo es igual a 0 vector. Segundo, eso es si ese campo es conservativo. Segunda consecuencia que debía pasar, ojo, observe que de entrada de una vez, si el campo es conservativo, el rotacional es 0, y entonces eso indica que la integral que nosotros planteamos del lado derecho, que era una integral cerrada, sobre una curva cerrada, del producto punto del campo por el diferencial de línea, era igual al integral doble sobre la región, pero aquí iba rotacional del campo multiplicado por el diferencial de línea. Perdón, por el diferencial de superficie. Entonces, ¿qué pasaba? Si esto era 0 vector, entonces el producto escalar de 0 vector con otro vector cualquiera, pues simplemente me daba 0 automático. De ahí viene una segunda consecuencia, y es que si el campo es conservativo, la integral sobre cualquier trayectoria cerrada y simple de ese campo debería darme 0. Ojo, eso no significa que si una integral sobre alguna trayectoria cerrada es 0, no significa que el campo es conservativo, porque tiene que ser sobre cualquier curva cerrada y simple. Otra consecuencia que pasaba, si el campo es conservativo, pasa otra consecuencia número 3, es decir, que ya dijimos, la primera no rota, las flechas del campo no rotan. Entonces, si el campo es conservativo, segundo lugar, es independiente de la trayectoria. Es decir, eh, la integral que no tiene que ser cerrada sobre alguna curva 1, vamos a decir, del producto punto del campo por el diferencial de línea. Vamos a dibujar aquí la curva. Vamos a decir que tenemos un punto A
y las curvas, esta sería una curva 1 que indica el movimiento aquí desde A hasta B, una curva vectorial. Pero si tengo otra curva que no es la curva 1, sino otra cualquiera que sea, que va desde A hasta B, curva 2, entonces son iguales. O sea, eso se traduce en que la integral da lo mismo, no depende de la trayectoria. Se dice que la integral entonces es independiente de la trayectoria. Nada más depende de la posición. ¿Mm? Solamente depende de la posición. Esa es la número 3, que la integral puede tener otra trayectoria por otra parte y va a dar lo mismo. Entonces la número 3 indica que esa integral por cualquier parametrización para llegar desde A hasta B, pues da lo mismo. Otra consecuencia de que el campo sea conservativo es que es la siguiente, la número 4, ¿verdad? La número 4. Repito que debe ir usted tomando nota. La consecuencia número 4 es que existe una función llamada energía potencial asociada en la aplicación, es decir, la número 4. Existe alguna función f minúscula, en este caso una función de 3 variables, si estoy en 3 variables, llamada función energía potencial asociada al campo en cuestión. Entonces, tal que el gradiente de esa función me va a dar el campo. Esto ya en clase lo hablábamos, que aquí matemáticamente nosotros simplemente estamos escribiendo las expresiones matemáticas, pero un ejemplo de campo conservativo que hablábamos era el campo gravitacional, que es un campo central, porque las flechas no rotan, las flechas van hacia un centro de masa, ejemplo mismo que tiene el libro, y el campo eléctrico, por ejemplo. Esos campos que apuntan hacia un centro de masa se llaman campos centrales, eh, donde la fuerza en el campo eléctrico y en el campo gravitacional, la ley de la gravitación universal de Newton, y en el campo eléctrico, la ley de Coulomb, pues simplemente era igual. En este caso, la fuerza, la constante gravitación por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que separan las masas, una masa A y una masa B, elevado al cuadrado por un vector unitario. Esa era la fuerza en la dirección de la fuerza. Entonces, ese campo es conservativo, no rotan. Las flechas no rotan. En el campo eléctrico, entonces, para la fuerza eléctrica, para la fuerza eléctrica, eh, recordamos la ley de Coulomb, que es K, la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que separan las cargas, elevado al cuadrado por el vector unitario. Tiene la misma forma. Entonces, en el campo eléctrico, este señorito sería el potencial eléctrico y esto es el campo eléctrico. Pero ahí se le agregan algún elemento, como ya decíamos en clase, se le pone opuesto y en física se dice por el desplazamiento de la carga, que es opuesta al movimiento y todas esas cosas. Lo que quiero decir es que aquí estamos haciendo el planteamiento puramente matemático y por eso
en algunas constantes, pues las expresiones pueden variar dependiendo ya si se está analizando un campo en particular. Para el caso matemático, todo esto simplemente es una constante. Y todo esto es simplemente una constante, porque multiplicar constante por constante son constantes. Si obviamos las unidades de medida y analizamos de manera dimensional. Entonces, número 4, existía una función que para el caso esta sería como la antiderivada del campo. Una función escalar, de manera que el gradiente de esa función escalar era igual al campo vectorial. Y la número 5, muy importante, si el campo es conservativo, se relaciona con la número 3, la integral para llegar de sobre una curva, para llegar desde el punto A al punto B, la integral sobre esa curva del producto punto del campo por el diferencial de línea es igual a la función asociada, el potencial asociado, simplemente evaluado en la posición final, menos ella evaluado en la posición inicial. Por eso se llama teorema fundamental de integral de línea o sobre una curva. Eso quiere decir que la integral no va a depender de la trayectoria, simplemente evalúa la función potencial asociada en la posición final menos en la posición inicial. Entonces, esos 5 elementos son sinónimos. Son sinónimos esos 5 elementos. Entonces, nosotros nos interesa también recordar aquí cómo se calcula un rotacional de algún campo. Recordar en esta tutoría. Y entonces, simplemente lo vamos a escribir. Además, es importante escribir el rotacional por lo que tenemos en el lado derecho de la expresión anterior. El rotacional para este campo, que en este curso simplemente siempre supondremos que el campo estará en R3, o sea, está en R3. Entonces, el rotacional es un producto cruz de estos operadores. El producto cruz del operador gradiente y del campo. Por comodidad, aunque esto no es una definición, ese producto cruz lo podemos organizar en un determinante. Esto no es una definición, pero es una forma de uno recordar la definición. Si uno cambia de coordenada, ya hay otras adaptaciones de este determinante que uno tiene que utilizar. Entonces aquí el operador gradiente, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z, y la componente del campo que son M, N y P. Y nosotros observamos lo siguiente. Esto no es que se multiplica, sino que esta deriva P, o sea, calculando este determinante, pero es que esto deriva P, o sea, la derivada parcial de P con respecto a Y menos la derivada parcial de N con respecto a Z. Aquí, coma. Entonces, el rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial, ¿eh? Entonces, ahora venimos con la segunda, que es la derivada parcial de M respecto de Z menos la derivada parcial de P respecto de X. Y la tercera componente, que para nosotros será la más importante para el teorema de Green en este momento, pero si necesitamos calcular la rotacional de cualquier otro campo, ya simplemente es con estas derivadas parciales. Sería la derivada parcial de N con respecto a X menos la de M con respecto a Y. Ese es el rotacional del campo. En el caso para visualizarlo,
antes de seguir, nosotros habíamos dicho que en el ejercicio 15, y vamos a observarlo, el ejercicio 15 aquí habíamos dicho quién es M y quién es N. O sea, un campo involucrado en esa integral. Vamos a ver si el campo involucrado aquí, vamos a calcular la rotacional de ese campo involucrado en esta integral y vamos a ver si es conservativo. Recuérdelo para escribirlo bien. Muy bien. Entonces, M es, M en este caso es E a la X por el coseno de 2 veces Y. Y N era negativo 2 E a la X por el seno de 2 veces Y. Vamos a revisar que lo hayamos copiado bien para no equivocarnos. Vamos a revisar que lo hayamos copiado bien. Sí, E a la X por el coseno de 2Y menos 2 por E a la X por el seno de 2Y. Muy bien. Entonces, si nosotros fuéramos a calcular rotacional, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que es lo que nosotros necesitamos en el teorema de Green. Primero, aquí P vale 0 porque no está ahí. Y observamos que M solamente depende de X y de Y. ¿Mm? Y que N solamente depende también de X y de Y. O sea, no tiene a Z. No hay Z involucrada ahí en la expresión. Entonces yo estaría en el piso. Estaría en la parte donde Z vale 0 en el piso. ¿Qué observamos nosotros? Bueno, lo que ya hemos dicho. Si usted deriva M con respecto a, con respecto a Z, eso le va a dar 0. Vamos a ponerlo aquí directamente ya. Mire, P vale 0, o sea que esto es 0. N no depende de Z, o sea que esto es 0. M tampoco depende de Z, o sea que esto es 0. Y P vale 0. O sea, solamente le va a quedar que el rotacional nada más tengo que evaluar estos dos. Entonces, muy importante, otra cosa muy importante, antes de seguir. Algunas veces los libros le dicen que una condición para que el campo sea conservativo es que la derivada parcial de P con respecto a Y sea igual a la de N con respecto a Z. Obviamente, porque si esas dos derivadas son iguales, esta parte me va a dar 0. La segunda condición que le dicen es que la derivada parcial de M con respecto a Z sea igual a la derivada parcial de P con respecto a X. Obviamente, porque si estas dos derivadas son iguales, la segunda componente es 0. Y la tercera condición que le ponen es que la derivada parcial de N con respecto a X sea igual a la de M con respecto a Y. Porque si son iguales va a dar 0. ¿Mm? Aquí estamos escribiendo la expresión general, estamos tomando un campo que solamente tiene estas condiciones que está en el piso, pero también estamos escribiendo cualquiera, o sea, el caso general. Bueno, la derivada de M en este caso con respecto a X es ella misma. La derivada de M con respecto a X es ella misma porque sería derivar la función exponencial. ¿Mm? Sería la misma M. Disculpen, la misma M. Y la derivada de la función exponencial es ella misma. Y la derivada de N, perdón, aquí es derivar a N con respecto a X. Me confundí en la escritura, disculpen. La derivada de M con respecto a Y. Pero vamos a poner la que es la misma.
la derivada de n con respecto a x es ella misma. Ahora, la derivada de m con respecto a y es derivar el coseno. Míralo aquí. La derivada del coseno es menos seno por el 2. O sea, la derivada de m con respecto a y le está dando n. Está exactamente n. Entonces, en este caso, estas dos derivadas dan lo mismo, lo cual indica que esta parte es cero. ¿Lo observa? Si esa parte es cero y ya todas estas son cero, el rotacional de eso es cero, y ese campo que está ahí involucrado cumple las 5 condiciones que nosotros hemos dicho. Repito. Al calcular el rotacional de ese campo que estaba involucrado en la integral, sacando quién es la función m, n y p, nos hemos dado cuenta que el rotacional es cero. Entonces el campo es conservativo. Y si el campo es conservativo, podemos inferir las 5 condiciones que ya dijimos. O sea que de entrada, y lo podemos escribir aquí, esta integral va a dar cero porque esa trayectoria es cerrada. Es decir, sin evaluar, ya nosotros sabemos que esa integral va a dar cero. Porque la trayectoria es cerrada. Es decir, si nosotros escribimos el teorema de Green, como ya dijimos ahorita, estamos haciendo la integral del producto escalar del campo por el diferencial de línea, y eso es igual a la integral sobre la región que está dentro de la circunferencia de rotacional por el diferencial de superficie. Y ya habíamos dicho ahorita que si el campo es conservativo, esto es cero vector. Y si eso es cero vector, entonces esta integral, que es la que estamos evaluando, recuérdense que esa integral es la integral sobre la curva de mi m por el diferencial de x más n por el diferencial de y. Por eso dijimos que esto es m y esto es n. Entonces, esa integral da cero, aplicando el teorema de Green. En este caso me dice que aplique el teorema de Green, es que evalúe no la integral, no este lado, sino que evalúe este lado. O sea, la resuelva, que resuelva la integral de línea a través de resolver la integral doble. A través de resolver la integral doble. Obviamente, para seguir, ya hemos presentado el teorema de Green, hemos visto en qué se convierte, y en este caso, el teorema de Green vamos a escribirlo ya de manera particular. Es decir, vamos a quitar la expresión, esta que está aquí. Vamos a escribir lo que nos queda del lado derecho. Eso sería igual a la integral sobre la región, suponiendo que estamos en el piso, como dijimos ahorita, 0,0, derivada parcial de n con respecto a x, menos derivada parcial de m con respecto a y. Recuérdense que estamos diciendo que estamos en el piso. Y en el piso sería multiplicar el vector y el vector k, perdón, dijimos que era el unitario. Recuérdense que k era lo mismo que 0, 0 y 1. Multiplicado por el diferencial de superficie, que en el piso sería, perdón, diferencial escalar, sería un diferencial de área, y esto sería un diferencial de x por un diferencial de y. O sea, el diferencial vectorial de superficie sería k por k unitario por diferencial de x diferencial de y.
que en este caso me quedaría 0,0, diferencial de área. Si hacemos ese producto escalar, me va a quedar ese lado. O sea, la integral sobre la curva de m por el diferencial de x más n por el diferencial de y será igual al integral sobre la región dentro de la curva integral doble de este producto, la derivada parcial de n con respecto a x menos la de m con respecto a y por el diferencial de área. Así nosotros estábamos observando el teorema de Green, que en este caso es un caso particular en la versión que veremos en este curso del teorema de Stokes, que el teorema de Stokes lo vemos luego, suponiendo que la región no va a estar en el piso, sino arriba, y que el campo depende de X, de Y y de Z y todas esas, pero aquí simplemente bajamos al piso. Entonces, si nosotros volvemos aquí, podemos tomar otro ejercicio cualquiera, porque básicamente lo que me están diciendo es que evalúe el lado derecho. En ese caso, el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, ya sabemos que eso va a dar cero, porque ya estas dos van a ser iguales, porque el rotacional es cero. Pero el teorema de Green no dice que tiene que ser conservativo. Lo que estábamos recordando es la consecuencia de que un campo sea conservativo. El teorema de Green dice que bajo esas condiciones de continuidad del campo, entre otras, que lo pueden leer en el texto, se cumple la igualdad entre estas dos integrales. Entonces, los matemáticos hacemos de manera sabia que si las dos integrales dan lo mismo, uno evalúa la más fácil, o por lo menos la que le digan, porque en este caso de los ejercicios me dice que evalúe la integral de línea, pero a través de esta integral doble. Vamos a hacer otro ejercicio entonces relacionado con eso que está ahí. Vamos a tomar otro de esto. Vamos a tomar el número 13. Y entonces en el número 13 razonamos de la misma manera para ver si podemos ganar tiempo. Mire, aquí no hay Z, todo depende, ya todo eso lo hemos hablado. Entonces, rotacional del campo en cuestión, el campo en cuestión que tenemos ahí es el campo dado por, este sería mi M, X al cuadrado menos 2, perdón, menos Y al cuadrado, coma, este sería mi N, 2 veces XY y P vale 0 y no hay Z. O sea, M y N dependen solamente de X y de Y P vale 0 y estoy en Z igual a 0. Esto es una circunferencia de radio 4. El rotacional de ese campo, sin nosotros tener que hacer toda la construcción de determinante, ya vimos que era 0,0 y aquí la derivada parcial de N con respecto a X, que era 2X, menos la derivada parcial de M con respecto a Y, en este caso es menos 2Y. Perdón, con menos 2X igual. Ah, bueno, pues en este también es un campo conservativo. O sea que ya en este también la integral da 0. Puede ser. La derivada parcial de X al cuadrado menos Y al cuadrado con respecto a X, eso era, perdón. Lo estoy haciendo mal, porque este M y este N. Vamos a revisar, disculpe. Estoy confundiendo entre la M y la N. La primera era la derivada parcial de esto es M y este N. La derivada parcial de N con respecto a X, que en este caso me está dando
2y. Y la derivada parcial de m con respecto a y, que me está dando menos 2y. No, no me va a dar 0. Si yo ahora digo la derivada parcial de n con respecto a x menos la de m con respecto a y, eso va a ser igual a esto menos esto, sería 4y. Es 4y que da ese rotacional. Ese campo no es conservativo. No da 0 la integral. No es conservativo, no da 0 la integral. Pero vamos a evaluar entonces lo que daría esta integral a través de esa curva con una integral doble. Y luego esta misma integral la vamos a hacer sin usar el teorema de Green, o sea, resolverla ella. ¿Cómo se resuelve? Sin el teorema de Green, y obviamente debe dar lo mismo. Bueno, planteando el teorema, ya vimos entonces que esto es el interior de una circunferencia. Vamos a escribir, bueno, vamos a poner aquí esto, una circunferencia de radio 4. Entonces tenemos la integral sobre la región D. La región D sería el interior de esa circunferencia. Esta la frontera sería la curva. D es rotacional, pero ya lo vamos a poner directamente lo que dio la derivada parcial por el diferencial de área. Sería entonces de 4y, disculpen, de 4y por el diferencial de área. Esa es la integral doble que estaríamos resolviendo. Bueno, nosotros, para resolver esta integral doble, tenemos varias formas. Y la forma que más nos conviene es usar coordenadas polares. Vamos a plantear. Bueno, mire, si yo tengo esa región D sin usar coordenadas polares, mi región D, piense que esto que está aquí obviamente es X y que esto que está aquí es Y. Esa es la circunferencia de radio 4. Mi región es el interior de esa circunferencia. O sea, son todos los X, Y que pertenecen a R2 al plano, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor que 16. El interior. Pero si yo voy a integrar ahí, yo puedo dividir, por ejemplo, todo, recordando en términos de indicar los límites. Por ejemplo, imagínese que usted toma un rectángulo, un rectangulito, y mucho cuidado con usar simetría aquí. No puede usar simetría porque no es un área que usted está calculando. ¿Por qué? Porque esta función altera. Usted está integrando sobre esa región, pero está integrando a esta función. Entonces, esto va desde negativo 4 hasta 4, y en la curva de arriba, despejando, sería una y sub 2, por ejemplo, igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y la de abajo es la opuesta. Sería una y sub 1 igual a la opuesta de la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. O sea que la región D va a estar formada por todos los puntos X, Y que pertenecen a R2, tal que eso es la región D escrita en coordenada cartesiana, obviamente, tal que X varía desde negativo 4 hasta 4. No se confunda, muchas veces la gente va a creer de que Y varía igual, ¿no? Porque si usted dice de negativo 4 hasta 4, está pensando que está integrando sobre un cuadrado.
Aquí las funciones límite superior y límite inferior son las que están ahí, que yo no la voy a escribir directamente porque ya la hemos visto. O sea, y varía desde y sub 1, que está por debajo esta, hasta y sub 2. ¿Por qué escribimos esto así? Porque estos son los límites de integración. Así que si nosotros vamos a resolver esta integral en coordenada cartesiana, sería la integral desde -4 hasta 4. Esos límites son para x. E integral, esos límites son límites de la región verde, jóvenes, de la región verde. Integral desde negativo la raíz cuadrada de x al cuadrado de 16 menos x al cuadrado. Y el límite superior, la curva que está por arriba, es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Del integrando. Y el integrando es 4y. Ese diferencial de área aquí hay que colocarlo acorde a los límites. Estos límites son para y, entonces diferencial de y, diferencial de x. Y es una integral iterada. En este caso tendríamos que hacer la integral con respecto a y después con respecto a x. Vamos a hacerla esa integral. Antes de seguir, esa integral que está ahí, nosotros la podemos colocar en uno de los software. Por ejemplo, aquí tenemos Wolfram en línea y nosotros podemos colocar esa integral, la integral desde -4 hasta 4. Y aquí la raíz cuadrada, mire, para la integral doble le dimos ahí. Bueno, si quiere la borramos de nuevo todo. La borramos y le escribimos, mire aquí. Entonces volvemos a escribir desde -4 hasta 4. Perdón. Bueno, aquí, ahí va 4y, vamos a dejarlo de una vez, pero hasta 4. Y aquí entonces la raíz cuadrada de, de lo que dijimos. Podemos tomarla de aquí. Raíz cuadrada, mírenla aquí. Perdón, esa es la raíz cúbica. La raíz cuadrada la vamos a copiar ahora. Raíz cuadrada aquí. De 16 menos x elevado al cuadrado. Bueno, podemos hacerlo por el teclado también aquí. Un segundito. X elevado al cuadrado. Lo hice aquí en el teclado también. Aquí abajo era un menos. Y arriba eso mismo. Vamos a ver que lo haya tomado dentro de así. Y arriba eso mismo, pero sin menos. Raíz cuadrada de 16 menos x elevado al cuadrado. Este diferencial era de y este diferencial de x. Y le damos a enter o a igual. Y entonces dice que esa integral va a dar 0. Eso significa, fíjense, algo súper importante. Aunque ese campo no es conservativo, la integral está dando 0. Dijimos que si el campo es conservativo, la integral a través de cualquier trayectoria cerrada tiene que ser 0, pero ese campo, el hecho de que la integral era 0 no significa que el campo es conservativo. Mucho cuidadito con eso. Entonces, vamos ahora a resolver esta integral manualmente, porque quien la resolvió fue el software, obviamente. Vamos a resolverla manualmente, nosotros. ¿Cómo la resolvemos manualmente? Lo que se hizo fue lo siguiente, mire, vamos a hacerlo aquí un poquito en cámara lenta, en el mismo software. Yo voy a tomar, a ver, algunas veces para no tener que escribir todo eso,
pues simplemente este software que yo tengo, el software lo interpreta, Wolfram, vamos a ver si lo interpreta. Simplemente tomé. Esto es una integral iterada, es decir, que resuelve primero la integral de dentro y después la de afuera. Obviamente el 4 puede salir fuera, pero yo simplemente lo voy a tomar. Vamos a abrir otra ventana. Nos vamos a Wolfram. Y en esa ventana vamos a poner esa integral. La hemos puesto ya ahí. Vamos a darle a Enter, pero vamos a observar que esté bien copiada. Aquí está cargando un poco. Bueno, con mala suerte de que como son mucho código no lo interpretó. Bueno, pero vamos a hacerlo manualmente. La idea, lo que le quiero decir es que para resolver esa integral iterada, simplemente resolvemos la integral de dentro y después la de afuera. En este caso, vamos a hacerlo de todas formas manualmente. Y ahí entonces confirmamos que debe dar 0 siempre que haya sido bien copiada, obviamente. Entonces venimos aquí, jóvenes. Integral, saco el 4 fuera, la integral desde negativo 4 hasta 4, de la integral desde negativo la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado hasta la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Entonces aquí me quedaba y. Esto no hay necesidad de ponerle esos paréntesis, pero yo se lo pongo para que ustedes vean que esta es la integral que estamos resolviendo. Otra cosa, no dividan la integral, sino que ustedes estarán trabajando hacia abajo, o sea, igual, 4. Voy, aunque sea un poquito pesado, a mantener los colores. Eh, 4 por la integral desde negativo 4 hasta 4 y ahora voy a evaluar esta integral de aquí. Esta integral me da y al cuadrado entre 2. Pero eso va a estar evaluado desde negativo la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado hasta la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado por el diferencial de x que está esperando ahí a que se termine. Ese 4 divide aquí, me queda 2 por la integral desde negativo 4 hasta 4 de la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Disculpen, el color. Se me olvidaba. Dije que le voy a mantener el color. Aquí la raíz cuadrada de 16, o sea, esto evaluado en el límite superior, menos x al cuadrado elevado al cuadrado, menos el opuesto de la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. En este caso, usted se está dando cuenta que todo esto da 0, porque esta cantidad al estar elevado al cuadrado, ese menos no influye, y quiere decir entonces que toda esta parte es igual a 0. Y obviamente la integral de 0 es 0. O sea que ya ahí, o sea, pero vamos a escribirlo. Tendríamos 2 veces la integral desde negativo 4 hasta 4 de 0 por el diferencial de x, y eso va a ser igual a 0. El 0 sale fuera, el 0 multiplicado por cualquier cantidad ya es 0. O sea que la integral da 0. Ahí evaluamos esa integral. ¿Cuál es la conclusión de ese ejercicio? Bueno, recuérdese que nosotros estábamos evaluando a la integral usando el teorema de Green. O sea, no evaluamos el otro lado de la integral. Evaluamos esa integral, pero a través de una integral doble
la que tiene el teorema de Green. Pero ahora nosotros queremos evaluar la integral sin usar el teorema de Green. Y ahí estaríamos repasando cómo se evalúa una integral de línea o sobre curva. Allá repasamos cómo se evalúa una integral doble. Aquí la integral sobre la línea. Como el tiempo se me está extendiendo, posiblemente no avance mucho. Y esa integral doble que terminamos de evaluar, que me dio 0, también la vamos a evaluar de otra manera usando coordenadas polares y darnos cuenta que también da 0. Vamos a evaluarla usando coordenadas polares antes de volver a evaluar la integral de línea. Que de hecho yo pensé que la integral se podía complicar y en principio pensé usar coordenadas polares. Si la integral algunas veces se complica o no que se complique, sino que podría parecer que como estoy integrando sobre una circunferencia, lo más lógico es que yo piense de primera entrada en coordenada polar. Entonces, ¿qué es integral en coordenada polar? Bueno, primero, hay 3 cosas que debemos saber. Si yo tengo una integral sobre una región D, esa región D en este caso es una circunferencia, pero puede ser cualquier otra curva. De alguna función f que depende de x y de y por el diferencial de área, para nosotros la función aquí era 4y, y me quiero mudar a coordenadas polares que yo haga un cambio, por ejemplo, y use que x es igual a r por el coseno de teta y que y es igual a r por el seno de teta. Nosotros usamos coordenadas polares para evaluar límites, de algunos límites que tendrían a 0 de funciones de 2 variables. Entonces, cuando yo haga ese cambio de rectangular a polar, ¿cómo se visualiza eso? Se visualiza como que yo me estoy cambiando de región a una región D', o le vamos a llamar de su 1 o de su 2. Bueno, D'. Entonces, es una transformación donde yo un punto que está aquí en X, Y, lo estoy transformando en un punto aquí en R, teta, en coordenada polar. Hay una transformación que va, por ejemplo, y cambia este punto en aquel, pero hay otra inversa que cambia a esta región en esta región. Obviamente que si usted cambia todos los puntos de la región, lo cambia aquí. Ahora, básicamente, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? Lo siguiente, la integral nueva, disculpen, vamos a tomarla de otro color, cuando yo hago ese cambio de coordenada, va a ser sobre la nueva región. La función no la puedo dejar en términos de x y de y, sino que tengo que usar esto y escribirla en términos de r y de teta. Y aquí viene algo muy importante, y es que aquí va a venir el valor absoluto de un determinante. Ese determinante se va a estar dado por un jacobiano, y ese jacobiano va a ser la derivada parcial de x con respecto a, o sea, se representa así. La variable que tengo y la variable a la que me estoy mudando, y todo eso escribirlo en términos de quiénes son. Es decir, R y teta. Aquí hay un diferencial que le llamamos diferencial de área, y aquí hay un diferencial en términos de la nueva variable. Por ejemplo, aquí de R, de teta, dependiendo del orden. ¿Quién es
ese jacobiano cuando se trabaja, bueno, obviamente este jacobiano, si usted tuviera aquí otras dos variables, pues lo usa con las dos variables. En este caso, ese jacobiano que se representa con una J sería el determinante que tiene la derivada parcial de X. Vamos a usar una notación más abreviada. La derivada parcial de X con respecto a R y la de X con respecto a teta, esta es la otra variable, y la derivada parcial de Y con respecto a R y la derivada parcial de Y con respecto a teta. Obviamente que el X y el Y usted lo tiene. Y después a esto le buscamos el valor absoluto. En este caso, ¿quién es la derivada parcial de X con respecto a R? Vamos a escribirla, jóvenes, para que se vea. Vamos a escribirlo en la próxima pizarra para simplemente tener cómo se ve ese cambio de coordenada cartesiana a polar, que es una simple sustitución, pero que esa tiene nombre especial. Entonces, pasando a la próxima pizarra, vamos a calcular cómo se vería ese jacobiano. Obviamente que si usted va a calcular un jacobiano cualquiera, pues simplemente aplica esa misma expresión. Si es de tres variables, igual. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, jóvenes? Que la derivada, recuérdese, X es R por el coseno de teta. Y es R por el seno de teta. La derivada parcial de X con respecto a R es que esto es constante, pues simplemente coseno de teta. La derivada parcial de X con respecto a teta, la derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos R por el seno de teta. La derivada parcial de Y con respecto a R, aquí, es seno de teta. La derivada parcial de Y con respecto a teta, la derivada del seno de coseno sería R coseno de teta. Calculamos el jacobiano poniendo esas expresiones aquí. Coseno de teta menos R seno de teta y en la segunda fila la de Y, que es seno de teta y R coseno de teta. Y hacemos el determinante. Entonces tenemos que el jacobiano va a ser igual, multiplicando estos dos, vamos a tener R por el coseno al cuadrado de teta más, multiplicando estos dos, sería R por el seno al cuadrado de teta. Usando identidad trigonométrica, sacamos a R como factor común, sería R por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y sabemos que esto que está dentro del paréntesis es 1. O sea, el jacobiano va a ser R, y si estamos trabajando en la consideración de que R siempre, obviamente, en este caso, como será una distancia positiva, no tenemos que ponerle el valor absoluto. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando yo vaya a hacer una integral cualquiera doble sobre alguna región de alguna función f de x, y por el diferencial de área, va a ser igual a la integral, pero esa región D la debo expresar con los límites en coordenadas polares, o sea, de R y de teta, por eso le pongo D', de F, de R, teta, porque la función la debo expresar, y aquí aparece una R que es el producto de ese jacobiano. Siempre cuando se hace un cambio de variable aquí, vamos a tener el jacobiano. Por el diferencial de R, diferencial de teta, dependiendo del orden en que yo lo coloque. Recuerde eso porque ya esa expresión es la de siempre para el cambio a coordenada polar en este caso. Si es otra coordenada, pues debo calcular el jacobiano con la que me den. Entonces, ¿por qué el ejercicio que hemos dicho se facilita si yo uso? O sea, ¿por qué hay ejercicio que
se va a simplificar si yo uso coordenadas polares. Bueno, eso depende de la región. En este caso, la región es una circunferencia. Claro, también depende del argumento. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo ahorita con coordenadas polares. Y decía que si tengo una circunferencia, las coordenadas polares generalmente me satisfacen. Son importantes porque la circunferencia es una ecuación bien fácil de representar en coordenadas polares. O sea, en vez de nosotros ponernos a despejar para escribir los límites, como lo hicimos ahorita, para esa región misma, la circunferencia, simplemente D' sería el conjunto de todos los puntos R, teta, donde cualquier punto aquí va a tener un radio y un ángulo que pertenecen a R2, tal que el radio varía de 0 hasta 4, porque era una circunferencia de radio 4, y el ángulo teta varía de 0 a 2pi. Y ya ahí estoy describiendo la misma región, pero usando coordenadas polares. Recuérdense que nosotros, bueno, escribiendo lo que teníamos para que se vea la transformación, teníamos la integral sobre la región de 4y por el diferencial de área. En coordenadas polares se va a transformar el integral, pero ahora con los nuevos límites, desde 0 a 4 y de 0 a 2pi, de 4, pero no puedo dejar la función en términos de, sino que digo 4 por y, pero ¿quién es y? Y es r por el seno de teta. Multiplicando eso por la r del jacobiano. En este caso, estos límites son de teta por el diferencial de teta, diferencial de r. Así se convierte esa integral a coordenada polar. Repito, los límites en términos de r y teta. 4 el 4, o sea, la función escrita en términos de r y teta. Si donde está y se pone quién es y, y si apareciera x, quién es x. Esta del jacobiano y el diferencial en términos de la nueva variable. Y entonces aquí sale el 4 fuera. Y aquí hay una propiedad muy importante que cumplen las integrales cuando tienen límite no ligado, o sea, esos límites aquí son constantes. Y aquí los productos son constantes. O sea, yo puedo escribir la integral de 0 a 4 de lo que es lo R, que es producto de variables separadas, de R al cuadrado diferencial de R, multiplicado por la otra integral de 0 a 2pi de el seno de teta, que es la otra variable por el diferencial de teta. Esta integral da 0, esta es. ¿Por qué? Porque la integral del seno es menos coseno, pero el coseno da lo mismo en 0 y en 2pi. O sea, esa integral da 0. Y al multiplicar por 0, cualquier cantidad aquí que es finita, pues obviamente ya tenemos el mismo resultado. ¿Qué estamos repasando ahí? ¿O qué hemos repasado ahí? Una integral doble, pero en coordenadas polares. Tome nota, por favor. Siempre que se va a hacer un cambio de variable, incluso esto se extiende hasta R1, lo que pasa es que uno no lo escribe. Ahí viene el jacobiano involucrado. Bien, ¿qué hemos dicho? Que la integral que estábamos resolviendo por el teorema de Green, o sea, la número 15, perdón, la número 13, que nos dio 0, aunque el campo no era conservativo, vamos a resolverla sin usar el teorema de Green, o sea, resolviéndola con esta expresión
para ver cómo se evalúa una integral de línea. Entonces, tomamos la integral y vamos a recordar los pasos que necesitamos para evaluar una integral cualquiera de línea. O vamos, tome nota, por favor, tome nota. Mire, lo primero es que yo tengo, vamos a tomar la expresión lo más limpia posible. Para eso, entonces, simplemente vamos a tomar una página. Ya sabemos cuál es. Entonces, vamos a escribirla aquí para ver si optimizamos los espacios. Si yo tengo una integral, cualquiera que sea, sobre una línea, pero voy a copiar la que tenemos sobre esa curva. Esa curva es una curva que está orientada de esta manera. Tiene a x cuadrado menos y cuadrado, diferencial de x más 2 veces xy, diferencial de y. ¿Quién es la curva? La curva es esta circunferencia de radio 4. Primer paso para resolver este. Ojo, no son los únicos pasos, pero le estamos dando una sugerencia. No es la única forma, porque ya esa se resolvió y se sabe que da cero, pero ahora evaluándola sin recurrir a la integral doble. Primer paso. Bueno, primero debemos saber a través de qué curva vectorial estamos integrando. Eso quiere decir que nosotros debemos parametrizar esa curva. Primer paso, crear una parametrización de la curva. En este caso, la curva es una circunferencia, cual que sea. Recuérdese que en el primer parcial a usted se le dio parametrizaciones de curva, lo cual era muy importante. Entonces, esta curva tiene una parametrización porque una circunferencia elemental, hay mucha, que es x igual a 4 por el coseno de, si quiere usa la letra t, y y igual a 4 por el seno de t. Si tuviera una curva en R3, tiene que parametrizarla con las tres coordenadas, con t variando desde 0 hasta pi, 2pi, perdón. Mire, muy importante, esa curva, recuérdelo, es lo mismo que se puede escribir en términos del vector posición R. R igual a X de T en Y más Y de T en J. Y el diferencial de eso es lo que tenemos, el diferencial de X y el diferencial de Y para relacionándolo con el producto. Pero bien, primer paso. Lo que le quiero decir es que esto es lo mismo ya, pero no lo voy a escribir, ya lo repasamos. Entonces, el primer paso es parametrizar la curva. El segundo paso es, en la integral sobre línea, eso es si la vamos a ejecutar sin ningún teorema, sino a resolverla. En la integral sobre línea, entonces nosotros tenemos que esa integral llevarla a una integral de cálculo 1. ¿Cómo se hace? Simplemente reemplazando toda la integral y escribiendo la expresión en términos del parámetro, llevando la integral de una integral de línea a una integral simplemente elemental de la de cálculo 1, expresando todo en términos del parámetro. Yo lo voy a hacer, aunque se vea extenso aquí, paso por paso. O sea, ahora vamos al segundo paso. Sería la integral. Pero esta es una integral definida. ¿Desde dónde a dónde? Recuérdese que el protagonista es el parámetro. Entonces es la integral desde 0 hasta 2pi. Porque el parámetro varía desde 0 hasta 2pi. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue quién es x, y x es 4. Ya voy, bueno, lo voy a hacer al pasito, lo voy a hacer al pasito.
lo voy a hacer al pasito. 4 por el coseno de t, todo elevado al cuadrado, menos y, pero ¿quién es y? 4 por el seno de t, todo elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x es su derivada por el diferencial de la variable independiente. O sea, la derivada de x por el diferencial de t. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, eso sería menos 4 seno de t por el diferencial de t. Nótese, nótese, antes de seguir, esta parte es esto, esta parte es esto, y esta parte que está aquí es esto. Ahora vamos con la otra. No tengo más espacio ahí, pero voy a seguir aquí abajo. Sería más 2 por x. Pero ¿quién es x? X es 4 coseno de t. Por y. Pero ¿quién es y? 4 seno de t. Por el diferencial de y. El diferencial de y es igual a la derivada de y por el diferencial de t, la variable independiente. La derivada del seno es coseno, eso sería 4 coseno de t por el diferencial de t. Ya esa expresión que me queda ahí, que vamos a simplificar, es una integral de cálculo 1 que nosotros debemos saber, obviamente, evaluar. Esos son los pasos ya para evaluar una integral sobre una línea o sobre una curva, sin teoremas, sino aplicando estos pasos. En este caso, se simplifica la expresión, sería la integral de 0 a 2pi. Nos damos cuenta que aquí va a salir el diferencial de t como factor común y voy a empezar simplemente a escribir. Esto sería 16 coseno al cuadrado de t menos 16 seno al cuadrado de t. Que bueno, eso cuando lo multiplique por esta cantidad, bueno, lo voy a escribir. Eso es multiplicado por negativo 4. Ese 4 yo lo puedo sacar afuera ahorita, pero vamos a ponerlo por negativo 4 seno de t diferencial de t. Pero el diferencial de t lo voy a dejar para el final. Control Z, porque todo va a tener el diferencial de t. Y la otra expresión es 4 por 4, 16 por 4, 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 2, 128. Entonces aquí sería más 128. Coseno por coseno, coseno al cuadrado de t por el seno de t, diferencial de t. Estas integrales son inmediatas. Vamos a escribirla en la próxima página para que se vea. Tome nota porque vamos a pasar a la próxima página y tratamos de que no haya errores, ¿verdad? Que no haya errores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Fíjese que el teorema que se aplicó ahí simplifica los cálculos, porque vamos a llegar a la misma respuesta, pero aquí no tenemos lo mismo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Negativo 4 por 16 sería negativo
64 la integral desde 0 a 2pi de coseno al cuadrado de t por el seno que estaba afuera de t. Yo la voy a escribir separada todas las integrales, que son tres integrales prácticamente. Entonces, recuérdense, negativo 4 por 10, y la otra es negativo por negativo, entonces le va a dar más 64 integral de 0 a 2pi, y el seno que estaba afuera con el seno me va a dar seno al cubo de t diferencial de t. Y la tercera integral que teníamos era más 128 integral desde 0 a 2pi, y teníamos coseno elevado al cuadrado de t por el seno de t por el seno de t diferencial de t. Entonces, esas son las integrales. Esas integrales todas son inmediatas prácticamente. De hecho, las primeras dos son iguales, esta y esta. O sea que esta dos se reduce a que yo diga 64. O sea, al final me queda que i es igual a 64, porque estas dos son iguales, que puedo sacar como factor común 64, y tengo la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t por el seno de t diferencial de t, más la otra integral, más la integral, y lo puedo poner todo junto, pero bien, más la integral porque tienen los mismos límites, es decir, más seno al cubo de t diferencial de t, todo eso. Este paréntesis no importa ya. Vamos a ponerlo más pegadito. Esa integral son inmediatas, porque esta la podemos hacer. Yo les recomiendo que repasen cálculo, pero la vamos a escribir la integral ahora en el software para ver qué nos da eso. Aquí dice la integral. eh, podemos, eh, déjenme ver, siempre yo soy un poquito vago y quiero ver si el software me la copia completa para no tener que escribirla. Bueno, parece como que la copié muy mal. Vamos a escribirlo un poquito mejor para que el software, para yo cuando la pase, el software la escriba. Sería el 64. Si esto da cero realmente, el 64 no hay necesidad ni siquiera de escribirlo. Integral desde 0 hasta 2pi de coseno al cuadrado de t por el seno de t. Esta integral es inmediata porque usted dice que u es el coseno y el diferencial de u está ahí. Y esta también, ¿eh? Pues solamente que usted la practica después al paso. Le quiero mostrar también el software. Entonces vamos a ver si ahora la copia bien. Entonces aquí, vamos a ver.
Ah, exactamente. Mírela ahí, bien copiada. Para yo no tener que estar digitándola, la integral. Nos vamos, vamos aquí a escribirla sin, y vamos a ver si se copió bien. Vamos a darle a Enter. Y mírelo ahí, cero. Claro, si usted le pone por 64, también va a dar cero. Ya le decía que esas dos integrales son inmediatas porque aquí usted puede llamar a U y esta la hace sacándole un factor y después convirtiendo el seno al cuadrado en coseno, que puede repasar, la vio en cálculo. También usted puede ir a Symbolab y en Symbolab también puede escribir su integral, que creo que también es compatible con ese software que, mírelo ahí, la copié igualito, entonces cero también. Entonces, obviamente ya con esto hemos visto los pasos para evaluar una integral sobre una línea o sobre una curva. Ya lo que nos resta a nosotros es mirar que usted mucho ejercicio del contenido lo puede practicar con el teorema de Green. El teorema de Green sirve para calcular áreas también, pero eso yo se lo voy a compartir ya en un video tutorial que está ahí en el canal. Y en base a lo que tenía esto, mire, ¿qué dice ahí? Ese ejercicio que plantea el teorema de Green, plantea ambos lados y resuelve solamente el que tú quieras, uno de los dos lados. Déjame ver. Plantear ambos lados del teorema de Green en el plano y luego resolver solo uno de los dos lados. Entonces tú vas a plantear quién es. Aquí no se usó M y N, sino se usó P y Q. O sea que esto sería P y esto sería Q. Y luego tú puedes resolver cualquiera de los dos lados. Recuérdate que la región de donde tú estás trabajando es este y tiene que practicar, aplicar los pasos y dice lo que te debe dar al final. Tú lo resuelves. Resuelve eso aplicando el teorema de Green. Más adelante, si me da tiempo, pues también le haré alguna tutoría relacionada con estos ejercicios, que son otros ejercicios, pero también te invito a plantear esta área, por ejemplo, como una integral doble. Y aquí aplicar, evaluar esa integral con el cambio de variable. Recuérdate que tú vas a necesitar el jacobiano. Es decir, tiene tu función. Estas no son coordenadas polares, pero tú vas a necesitar el jacobiano. Derivada parcial de x con respecto a u en la primera fila, derivada parcial de x con respecto a b, derivada parcial de y con respecto a u, derivada parcial de y con respecto a b. Y además ver cómo cambia la región. De todas formas, repito, te voy a pasar un video también de esa tutoría. Y si me da tiempo, te hago otro. Mira cuando el jacobiano con tres variables, un determinante de orden 3. Y te dan las ecuaciones para que tú los plantees. Eso es simplemente calcular ese jacobiano. En este caso, me está diciendo que resuelva la integral de línea y me dan el campo y me dan la curva. Eso es justamente como lo que acabamos de hacer, solamente que esté en tres coordenadas. Primer paso, bueno, planteo la integral. Luego, en este caso, ya tengo esta curva. Puedo ver si ese campo es conservativo o no. Y en realidad lo que esto quiere es que tú busques la función potencial. ¿Cómo se busca la función potencial? Para solamente evaluar en el punto final menos en el punto inicial de algún campo. Este otro ejercicio de teorema de Green también. Y este de integral sobre una línea y me dan la línea. Debo parametrizar. Un ejercicio inmediato, obviamente como este rota no es conservativo.
porque basta con mirar la imagen. Además, tú le puedes calcular el rotacional a eso y no te va a dar cero. Este M y este N. La derivada parcial de N con respecto a X te da 1. Y la de M con respecto a Y te da -1. El rotacional de eso te va a dar 2 en K. 2 en K. O sea que no es conservativo porque además rota. Bien, jóvenes, yo quiero que ustedes practiquen realmente porque solamente mirarme a mí explicando ejercicio no es el objetivo principal, sino que usted entienda lo que está haciendo. Por esa razón fui un poco más explicativo en esta tutoría. Nos vemos pues en un próximo encuentro y espero que ustedes practiquen los contenidos relacionados con eso, con esos ejercicios. Y también, aparte de esto, le voy a mandar otros videos tutoriales que ya están aquí. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos luego.